La enorme nave alienígena apareció en una tranquila mañana de martes. Su casco plateado reflejaba la luz del sol de la Tierra mientras se ponía en posición sobre la ciudad de Nueva York. El mundo contuvo la respiración mientras observaba a través de innumerables pantallas y dispositivos cómo la humanidad enfrentaba su primer contacto con una civilización alienígena avanzada dentro de la Cámara de Emergencia de las Naciones Unidas. El embajador James Walker se enderezó la corbata por 10ª vez a los 55 años. Con cabello gris y rasgos faciales austeros. Había pasado toda su carrera en el servicio diplomático, pero nada lo había preparado para este momento. «Están listos para comenzar la transmisión», anunció uno de los técnicos. Su voz hizo eco en la tensa cámara. La gran pantalla al frente de la sala cobró vida. Aparecieron 3 seres alienígenas. Sus cuerpos eran altos y delgados con una piel iridiscente que parecía brillar como la madreperla. Sus grandes ojos oscuros parpadearon lentamente mientras observaban a la delegación humana. «Saludos, especies de la Tierra». La figura central habló en un inglés perfecto. Su traducción: tecnología impecable. Representamos al Consejo Galáctico, el organismo rector de la civilización. Razas de carenado espacial hemos estado observando su desarrollo. Walker dio un paso adelante en nombre de la Tierra. Le damos la bienvenida. Esperamos un diálogo pacífico entre nuestros pueblos. Los extraterrestres intercambiaron miradas que solo podrían describirse como divertidas, el tipo de mirada que los adultos podrían dar a un niño que intenta sentarse en la mesa de los adultos. Su entusiasmo se nota. El hablante extraterrestre continuó: sin embargo, debe comprender su posición. Su especie es notablemente joven, apenas ha dominado los viajes espaciales básicos en un gran esquema de civilización galáctica. Son meros infantes. La habitación se enfrió más con cada palabra. Walker sintió su sonrisa diplomática congelarse en su rostro. El Consejo ha decidido que se le otorgará a la Tierra el estatus de protectorado, anunció el extraterrestre. Este es un gran honor. Se beneficiará de nuestra guía y protección. ¿Y qué implica exactamente el estatus de protectorado?, Walker preguntó manteniendo su voz serena a pesar del creciente malestar en su estómago. Simplemente, en pocas palabras, entregará su autonomía militar al Consejo. Su desarrollo de armas cesará. Sus fuerzas armadas existentes se disolverán. A cambio, usted recibir una elevación tecnológica y cultural a un ritmo que consideremos apropiado. Un murmullo de incredulidad recorrió la delegación humana. El delegado de Walker, Mark Thompson, se inclinó hacia adelante y susurró: no están ofreciendo membresía, están exigiendo sumisión. Walker se aclaró la garganta. Con respeto, nuestra gente valora su independencia. Tal vez podríamos discutir un acuerdo más igualitario. La diversión de los alienígenas se desvaneció reemplazada por algo más cercano al contenido. No entiendes. ¿Entiendes? Esto no es una negociación. El Consejo ha tomado su decisión. Tu especie es demasiado agresiva, demasiado impredecible, para que se le permita un desarrollo sin restricciones. ¿Y si nos negamos? Walker preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. El rechazo no es una opción. El alienígena afirmó rotundamente: hemos visto la violencia en su historia, sus guerras constantes, su naturaleza depredadora. El Consejo no permitirá que otra especie potencialmente peligrosa amenace la paz galáctica. Walker se puso de pie, sintiendo el peso del futuro de la humanidad sobre sus hombros. Necesitaremos tiempo para discutir esto con nuestros líderes mundiales. Tienes 30 días terrestres estándar para comenzar el cumplimiento. El alienígena declaró que confiamos en que tomará la decisión sabia. La transmisión terminó abruptamente y dejó la cámara en un silencio atónito. Walker se volvió hacia su equipo. Su rostro era sombrío. Consíganme líneas directas con cada líder mundial importante y que alguien encuentre al general Stone en el Estado Mayor Conjunto. Necesitan saber con qué estamos lidiando. Mientras los diplomáticos se apresuraban a cumplir sus órdenes, Walker caminó hacia la ventana y miró hacia la nave alienígena que colgaba en el cielo. Algo sobre la actitud del Consejo lo molestaba profundamente. Detrás de sus elegantes palabras y tecnología avanzada, había sentido algo que reconoció de años de negociaciones. Miedo. No solo estaban siendo condescendientes, tenían miedo de los humanos. Y Walker no pudo evitar preguntarse por qué una civilización tan avanzada temería a una mera especie infantil como la humanidad. Tenía la sensación de que estaban a punto de descubrirlo. La coronel Emma Stone estaba de pie ante el liderazgo militar y civil combinado en la sala de reuniones segura del Pentágono. Su expresión era severa cuando las imágenes satelitales de las naves alienígenas aparecieron en la pantalla detrás de ella.
Están colocando más naves en órbita. Dijo señalando los puntos brillantes sobre la Tierra. 7 naves ahora están repartidas en los principales centros de población. Esto no es solo una misión diplomática, es una demostración de fuerza. La sala se llenó de generales, almirantes y funcionarios del gobierno. Permanecieron en silencio. Mientras estudiaban las imágenes, habían pasado 3 semanas desde el ultimátum del Consejo y el tiempo se estaba acabando. ¿Qué pasa con su tecnología?, preguntó el presidente del Estado Mayor Conjunto. ¿A qué nos enfrentamos? Stone, haga clic en la siguiente diapositiva. Sus naves usan algún tipo de manipulación de la gravedad. Nuestras mejores armas podrían ni siquiera rayarlos. Pero hay algo interesante. Hemos estado estudiando sus movimientos, sus reacciones. Son increíblemente cautelosos. Mantienen la distancia no solo de nuestras instalaciones militares, sino de todos los asentamientos humanos. El embajador Walker, que había estado observando en silencio, se inclinó hacia adelante. He notado algo similar en nuestras reuniones diplomáticas. Su lenguaje corporal. Se estremecen cuando los humanos se mueven demasiado rápido. Al principio pensé que era disgusto, pero ahora no estoy tan seguro de que haya más. Stone continuó. Nuestro equipo de investigación hizo un gran avance al analizar sus datos biológicos. El Dr. Roberts, un científico, se puso de pie y se ajustó las gafas. Las especies del Consejo que hemos encontrado hasta ahora comparten un rasgo común. Todos son herbivoros o se alimentan por filtración. Su historia evolutiva no muestra signos de comportamiento depredador. No hay armas naturales ni instintos agresivos. Está sentado. Su especie de presa. Walker se dio cuenta. Precisamente en su rostro. Roberts asintió. Los humanos, por otro lado, somos persistentes. Depredadores. Evolucionamos para cazar, para perseguir, para pensar más que nuestras presas. Nuestros ojos que miran hacia adelante. Nuestra resistencia. Nuestra capacidad para resolver problemas. Habilidades. Estos son rasgos de depredador. La sala zumbó con conversaciones murmuradas. Stone levantó la mano para pedir silencio. No exigen nuestra sumisión porque piensen que somos primitivos. Dijo que están tratando de enjaularnos porque los aterrorizamos. El presidente Wilson, que había estado escuchando en silencio, habló. ¿Podemos usar esto? Convertir su miedo en una ventaja. Tal vez. Walker respondió, pero debemos tener cuidado. Las presas acorraladas pueden ser peligrosas. Y aún tienen tecnología superior. Justo en ese momento, un asistente entró corriendo en la sala y le entregó a Stone una tableta. Su rostro se oscureció cuando leyó el mensaje. El Consejo acaba de lanzar ataques a 3 de nuestras estaciones de investigación del espacio profundo. Anunció con severidad que no hay advertencias ni demandas. Nos están mostrando lo que le sucede a las especies que no cumplen. La sala estalló en gritos furiosos y demandas de acción. El presidente Wilson se puso de pie silenciando el caos con una mano levantada. Esperan que nos sometamos. Después de esto, pidió que su voz llamara a entregar nuestras armas y confiar en que nos protegerían. Señor Stone dio un paso adelante. Esas estaciones habían defensas mínimas. El Consejo probablemente pensó que esta demostración de fuerza rompería nuestra voluntad. En cambio, solo demostraron que no se puede confiar en ellos. Walker asintió con la cabeza. El ultimátum del Consejo fue una mentira desde el principio. Incluso si nos rendimos, nunca nos tratarían como iguales, nos mantendrían débiles, controlados, enjaulados como animales peligrosos. Entonces, les damos nuestra respuesta. El presidente Wilson, declaró el embajador Walker. Informó al Consejo que la Tierra rechaza su generosa oferta. El coronel Stone activa el protocolo de defensa Alpha y... Alguien póngame una línea directa con otros líderes mundiales. Es hora de que la humanidad se unida. Mientras la sala estallaba en actividad, Walker observó las naves alienígenas en la pantalla, recordó el miedo que había sentido en sus representantes. Su llama instintiva se estremeció ante los humanos. El Consejo había cometido un error crucial. Habían juzgado a la humanidad con sus propios estándares, con su propia historia evolutiva. Pensaron que su tecnología los convertía en la especie Apex. Estaban a punto de aprender que la tecnología sola no hace a un depredador y la humanidad estaba a punto de mostrarle a la galaxia exactamente lo que significaba ser un depredador Apex. Dr. Roberts caminaba de un lado a otro en la instalación de investigación subterránea rodeado de pantallas que mostraban datos sobre la biología humana y alienígena. Había pasado una semana desde que la Tierra se negó a las demandas del Consejo. Y cada minuto de investigación revelaba nuevos conocimientos sobre sus diferencias. Es increíble, le dijo al coronel Stone,
que estaba examinando una proyección 3D de la estructura esquelética de una especie del Consejo. Todo lo que supusimos sobre la vida alienígena avanzada estaba mal. Stone observó mientras sacaba cuadros comparativos. «Muéstrame lo que encontraste». «Mira esto». Roberts señaló los datos. «Sus huesos son más livianos que los nuestros. Están adaptados para volar en lugar de luchar. Sus músculos son débiles según nuestros estándares. Incluso la estructura de su cerebro no muestra capacidad para resolver problemas de manera agresiva. Pero construyeron naves espaciales». Stone respondió que dominaban la manipulación de la gravedad. A través de la inteligencia pura. Sí, pero la inteligencia sin agresión crea una civilización muy diferente. Roberts cambió a nuevas imágenes. Ahora, miren a los humanos. La pantalla se llenó de datos biológicos humanos. Estamos construidos como tanques en comparación con ellos. Nuestros huesos son densos. Nuestros músculos son poderosos. Podemos recibir daño. Eso los mataría instantáneamente, pero aquí está la parte realmente interesante. Nuestra resistencia. Sacó una simulación que mostraba varias especies corriendo. La mayoría de los depredadores son cazadores veloces. Persiguen a sus presas por distancias cortas a gran velocidad. Los humanos somos cazadores persistentes. Podemos seguir adelante durante horas, incluso días. Ninguna otra especie conocida puede igualar nuestra resistencia. Los ojos de Stone se entrecerraron y en Space Warfare es donde se pone interesante. Roberts sonrió. Sus naves son increíblemente avanzadas, pero están construidas por seres que odian la confrontación. Cada sistema está enfocado en la defensa y el escape. Nunca necesitaron pensar como PR. Escritores, el sistema de comunicación fácil envió un mensaje al coronel Stone al centro de mando inmediatamente. En el centro de mando, el presidente Wilson y los líderes militares observaron varias pantallas que mostraban a las naves del Consejo moviéndose en formaciones de ataque. Están apuntando a nuestra base lunar. El general Harris informó de un patrón de intimidación estándar, al igual que con las estaciones de investigación. Stone estudió la pantalla táctica. Esperan que entremos en pánico para rendirnos o correr a defenderla. Eso es lo que hace la presa cuando se la amenaza. Se someten o corren, pero no somos presas. El presidente Wilson afirmó firmemente que no, señor. Stone señaló la pantalla y creo que es hora de que les mostremos lo que hacen los depredadores cuando se los desafía. La investigación del Dr. Robert me dio una idea. Ella describió su plan rápidamente. El presidente escuchó y luego asintió. Hágalo horas después. Las naves del Consejo se acercaron a la carga de armas de la base lunar. Esperaban que las defensas primitivas de la Tierra se derrumbaran rápidamente. No esperaban que la base lanzara cientos de pequeños drones automatizados. No esperaban que esos drones ignoraran su CHS avanzado. A través de huecos que sus ingenieros de mente abierta nunca habían considerado, y ciertamente no esperaban que los drones se adhirieran a los pasillos de su nave, perforando con herramientas de vertido con punta de diamante adaptadas de la tecnología minera de la Tierra primitiva, pero efectiva. Stone comentó al verla. Nave del Consejo girar en confusión como si usara palos afilados para cazar animales más grandes y más rápidos. Las naves del Consejo se retiraron en desorden, sus tripulaciones entraron en pánico ante la primera experiencia de ser cazados en lugar de cazar en los días siguientes. Escenas similares se desarrollaron en todo el sistema solar. Las fuerzas de la Tierra no intentaron igualar la tecnología del Consejo directamente, en su lugar usaron estrategias prestadas de las tácticas de la manada de depredadores de la naturaleza, ataques de emboscada y persecución implacable. Nunca han peleado con nadie que piense como nosotros, Roberts explicó durante una sesión informativa que toda su civilización se basa en evitar el conflicto. No entienden por qué no corremos cuando nos amenazan, porque avanzamos en lugar de retirarnos, porque eso es lo que hacen los humanos. Stone dijo que no solo peleamos para defendemos, luchamos para ganar. El presidente Wilson se paró en la ventana viendo las primeras naves de guerra verdaderas de la Tierra lanzarse al espacio. Eran feas comparadas con las naves elegantes del Consejo construidas para la función, sobre la forma como un lobo comparado con una gacela. Envía un mensaje a todos los comandos, ordenó el Consejo. Quería enjaular a la humanidad porque temían en lo que podríamos convertirnos. Es hora de mostrarles que sus miedos estaban justificados. Las naves de guerra se elevaron más alto llevando a los mejores guerreros de la humanidad a las estrellas. El Consejo había pasado milenios como gobernantes indiscutibles de la galaxia, nunca enfrentándose a un verdadero desafío que estaba a punto de cambiar la colonia humana en Marte. Recibió la advertencia demasiado tarde. Las naves de guerra del Consejo emergieron
Más rápido que la luz viajan sus armas, ya cargando el Consejo había elegido hacer un ejemplo del primer asentamiento de la humanidad fuera del mundo, rendirse inmediatamente el mensaje del comandante del Consejo. Resonó a través del sistema de comunicación de la colonia. La resistencia solo aumentará su sufrimiento dentro del centro de comando de la colonia. El gobernador Peter Smith observó la aproximación de la enorme nave. Su respuesta fue simple: comienza. Plan de evacuación Delta. Las naves del Consejo abrieron fuego esperando ver pánico y caos. En cambio, presenciaron algo sin precedentes. Los colonos se movieron con deficiencia de práctica, cada persona sabiendo su papel. En minutos la superficie de la colonia parecía desierta. Los escáneres de las naves del Consejo mostraron a los humanos retirándose profundamente bajo tierra, en un laberinto de túneles y búnkeres. Criaturas primitivas. El comandante del Consejo se burló escondiéndose como Fermen, pero cuando sus tropas aterrizaron para asegurar la colonia descubrieron algo preocupante. Los humanos no se estaban escondiendo, estaban cazando al primer soldado del Consejo. Desapareció en un túnel oscuro, luego otro y otro. Sus sofisticadas armas demostraron ser menos útiles en los espacios oscuros y estrechos. Los humanos sabían de memoria lo que estaba sucediendo allí abajo. El comandante del Consejo exigió las respuestas. Llegaron en fragmentos. Están detrás de nosotros, no. Están por delante, están en todas partes. Pueden ver en la oscuridad. En el búnker de comando de emergencia de la colonia, Smith observó a través de cámaras de visión nocturna mientras los defensores humanos demostraban por qué la Tierra. Los militares habían elegido a antiguos operadores de las fuerzas especiales como sus primeros colonos. Nunca habían luchado en la oscuridad. Smith le recomendó a su jefe de seguridad que sus ojos no estuvieran hechos para eso. No tiene nuestro equipo de visión nocturna y lo más importante, nunca han tenido que temer ser cazados. Las fuerzas del Consejo se retiraron en desorden. Su ataque cuidadosamente planeado se desmoronó. Esperaban encontrar civiles aterrorizados. En cambio, encontraron depredadores en su guarida sobre la colonia. Las naves del Consejo enfrentaron sus propios problemas. Pequeños drones automatizados similares a los utilizados en la batalla lunar los invadieron, pero estos eran diferentes. Mejorados. Llevaban armas de pulso electromagnético tripuladas por personal del Consejo. Estándares pero devastadoramente efectivos. Una de las naves del Consejo perdió poder a la deriva sin poder hacer nada. Su tripulación observó con horror cómo se acercaba a una nave humana. No era una de sus elegantes naves, sino algo que parecía más una nave de guerra espacial repleta de armas. Este es el capitán Mike Rollers de la Fuerza de Defensa de la Tierra. Una voz tranquila se transmitió a la nave disciplinada. Sus escudos están caídos. Sus armas están fuera de línea, y sus tropas en tierra están en retirada total. ¿Desea discutir los términos? El comandante del Consejo se enfrenta a algo que ninguna especie del Consejo había experimentado en milenios. Una derrota total. No tuvo más remedio que aceptar. En los días siguientes, cuando se difundieron las noticias de la batalla, el Consejo se enfrentó a una situación sin precedentes. Su primer intento de aplastar la resistencia humana había fracasado por completo. Peor aún, los humanos habían capturado una de sus naves. Obtuvieron acceso a su tecnología, pero los informes más inquietantes vinieron de las tropas terrestres supervivientes del Consejo. Hablaron de luchar contra un enemigo que no podían entender, uno que no corría. No se rendía y parecía prosperar en condiciones que aterrorizaban a sus soldados propios. Estos humanos, un soldado informó, que sonreían durante el combate, se reían en la oscuridad, trataban la guerra como una cacería y nosotros éramos sus presas en la tierra. El coronel Steer revisó las imágenes de la batalla con el presidente Wilson y el comando militar. El Consejo cometió 3 errores cruciales. Explicó que asumieron que entraríamos en pánico, asumieron que pelearíamos como ellos y, lo más importante, asumieron que su tecnología garantizaría la victoria. Y ahora el presidente Wilson preguntó, ¿ahora saben más? Stone respondió, pero eso crea un nuevo problema. Un animal de presa asustado es peligroso y solo aterrorizamos a la civilización más poderosa de la galaxia. Wilson asintió con la cabeza sombríamente. Entonces mejor estemos listos para la respuesta real, porque esto era solo una prueba. Su represalia completa llegará. Pronto la colonia de Marte. La victoria había demostrado que los humanos podían contraatacar de manera efectiva, pero también había garantizado que la guerra real estaba a punto de comenzar. El comandante Alex Rivera estaba de pie en el puente de la nave de guerra terrestre Thunder, observando su exhibición táctica mientras las naves humanas se movían silenciosamente a través de la oscuridad del espacio. Después de que Marte Colonia Victoria, la humanidad había pasado 2 meses estudiando la tecnología capturada del Consejo. Ahora era el momento de usar lo que habían aprendido. Todas las naves están listas. Su oficial táctico susurró manteniendo el silencio de radio.
La flota del Consejo no tiene idea de que estamos aquí. Rivera. Asintió. Su grupo de batalla había estado esperando a la sombra de un gigante gaseoso. Motores fríos. Usando el magnetismo del planeta. Para ocultar su presencia. La flota de suministros del Consejo que estaba delante de ellos no tenía escolta. Nunca antes habían necesitado una. Recuerden. Rivera había transmitido a su flota que no estamos aquí para destruirlos. Estamos aquí para hacerles recordar esta cacería. Las naves humanas se movieron como lobos acechando a sus presas. Se dispersaron para cortar cualquier ruta de escape. Las naves del Consejo, sus tripulaciones, relajadas y confiadas en su rutina. La misión nunca los vio venir. La primera. Señal de problemas. Volcán. Cuando las naves del Consejo perdieron las comunicaciones más rápido que la luz, sus sensores de largo alcance se apagaron. Cuando se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, las naves humanas ya los habían rodeado. Este es el comandante Rivera de la Tierra. Fuerza de defensa, su mensaje transmitido a la aterrorizada tripulación del Consejo: sus naves están rodeadas, sus comunicaciones están cortadas y sus armas aún están frías. Tienen 1 minuto para apagar sus motores. La nave del Consejo, las naves se enfrentan a su peor pesadilla siendo perseguidas por depredadores. Se rindieron inmediatamente en la Tierra. El coronel Stone revisó el éxito de la operación con el comando militar. La incursión de Rivera fue perfecta. Ella dijo que no se disparó un solo tiro, no se perdieron vidas y capturamos 6 naves más del Consejo con todo su cargamento y tripulación. Más importante aún, el Dr. Roberts agregó que les mostramos algo que nunca habían visto antes: tácticas de caza de precisión en el espacio, que están acostumbrados a la confrontación directa o huir. Este tipo de comportamiento de acecho coordinado está completamente fuera de sus informes de experiencia de todo el espacio del Consejo. Confirmaron su evaluación. Se difundieron historias sobre naves humanas que aparecen de la nada atacando con precisión quirúrgica y desapareciendo antes de que pudieran llegar los refuerzos. Las tripulaciones del Consejo comenzaron a rechazar asignaciones a regiones periféricas, aterrorizadas de encontrarse con grupos de cazadores humanos, pero el impacto más significativo provino de una fuente inesperada: las propias especies sujetas del Consejo, muchas de ellas observando a los humanos resistirse con éxito al Consejo. La autoridad comenzó a cuestionar su propia sumisión. Estamos recibiendo mensajes. El embajador Walker informó durante una reunión de emergencia que otras especies que el Consejo ha suprimido quieren saber cómo luchamos. Algunos se ofrecen a ayudarnos. El presidente Wilson estudió los informes. El control del poder del Consejo se basa en el miedo, pero nunca consideraron lo que sucedería cuando sus súbditos encontraran algo que los asustara más que el castigo del Consejo. Convirtiéndose en los monstruos debajo de su cama, Stone observó que cada especie del Consejo está contando historias sobre los humanos. Ahora, como cazamos en la oscuridad, como nunca nos rendimos. Una vez que comenzamos a perseguir un objetivo, como sonreímos y combatimos bien. Wilson dijo firmemente. Que tengan miedo. El miedo los mantuvo en el poder, ahora va a romper ese poder. Los informes siguieron llegando. En una batalla del Consejo, la flota enviada para aplastarla resistencia humana se vio acosada por constantes ataques relámpago. Las naves humanas aparecían golpeando puntos vulnerables y desaparecían antes de que las naves del Consejo pudieran llevar sus armas superiores a Bear. Se están desmoronando, Rivera informó después de otra incursión exitosa. Sus formaciones se están desmoronando, sus respuestas están entrando en pánico, están comenzando a ver humanos en cada sombra. Stone asintió con satisfacción. Al igual que los animales de presa, cuando se dan cuenta de que hay un depredador cerca, saltan a cada movimiento, viendo amenazas en cada rincón oscuro. Las poderosas flotas del Consejo, construidas para grandes batallas y demostraciones de fuerza, no tenían respuesta para un enemigo que se negaba a luchar en sus términos de concentración para grandes batallas. Las naves humanas fueron atacadas desde una emboscada, apuntaron a las líneas de suministro y usaron la guerra psicológica con tanta eficacia como las armas reales. La humanidad no solo estaba contraatacando, estaban cambiando las reglas de la guerra galáctica, y el Consejo estaba a punto de aprender que la tecnología por sí sola no era suficiente cuando se enfrentaba a un enemigo que pensaba como un depredador. La gran cámara del Consejo, una vez un símbolo de poder absoluto, había caído en el caos. El Dr. Tom Miller, al frente del equipo diplomático de la Tierra, observó desde su asiento de observador mientras el Consejo hablaba, discutía y se acusaba entre sí. Los humanos deben ser detenidos, gritó un miembro del Consejo. Su piel perlada parpadeaba. Con patrones de estrés.
Están destruyendo todo lo que construimos. ¿Y cómo sugiere que hagamos eso? Otro miembro. Contra-ataco. Nuestras flotas no pueden atraparlos. Nuestros soldados no los enfrentarán. La mitad de nuestras naves comerciales se niegan a abandonar el puerto. Miller intercambió miradas con el embajador. Walker. Después de 6 meses de guerra de guerrillas humana, el poderoso Consejo Galáctico se estaba desmoronando desde adentro. Mirren. Esto susurró Miller de pie para dirigirse a la cámara. Honorables miembros del Consejo. La Tierra pide permiso para hablar. La cámara quedó en silencio, todos los ojos alienígenas se volvieron hacia él, una mezcla de miedo y odio en su mirada. La Tierra ha obtenido registros históricos interesantes de sus propios archivos, anunció Miller. Registros sobre la formación del Consejo. Le gustaría saber qué encontramos. El líder del Consejo, la piel se puso pálida. Esos registros estaban sellados. Miller corrigió, hasta que capturamos sus centros de datos. ¿Sabía que originalmente el Consejo estaba destinado a ser una alianza de iguales? Los murmullos se extendieron por la cámara mientras Miller mostraba documentos antiguos en las pantallas de la cámara. El Consejo no fue creado para controlar especies, continuó, fue creado para protegerlas y ayudarlas a crecer, pero en algún momento el miedo se apoderó de las especies más fuertes, comenzaron a reprimir a las otras, afirmando que era por su propio bien. Uno de los miembros más pequeños del Consejo, que representaba a una especie menor, se puso de pie. ¿Es esto cierto? Nos dijeron que la jerarquía era natural, que era para la protección de todos. La cámara del Consejo estalló de nuevo, pero de manera diferente. Esta vez los representantes de especies menores comenzaron a exigir respuestas. Siglos de mentiras se estaban desentrañando en la diplomacia humana. La nave Miller se reunió con el liderazgo de la Tierra a través de un canal seguro. El Consejo se está fracturando. Informó que 7 especies miembro ya se han acercado a nosotros sobre tratados de paz separados. Están cansados de vivir bajo el control del Consejo. El presidente Wilson asintió, y las principales especies del Consejo se aterrorizaron y se dividieron. Walker. Agregó que sus fuerzas armadas no pueden protegerlos. Su autoridad se está desmoronando y ahora su propia historia está siendo utilizada en su contra. Nunca se han enfrentado a una crisis como esta. Los informes fluyeron desde todo el espacio del Consejo. Las especies menores se estaban rebelando abiertamente. Las fuerzas policiales del Consejo solían controlar a través del miedo y se encontraron enfrentando poblaciones que habían encontrado algo más aterrador que el castigo. Espero que ya no se trate solo de una victoria militar. Miller explicó a los líderes de la Tierra que todo el sistema del Consejo se basaba en convencer a todos de que su control era natural y necesario. No solo demostramos que podíamos luchar contra ellos, demostramos que todo su sistema estaba construido sobre mentiras. Un mensaje interrumpió su reunión. El Consejo estaba convocando a una sesión de emergencia en la Cámara del Consejo. La atmósfera era diferente ahora. Los poderosos líderes del Consejo parecían pequeños y asustados. El líder del Consejo comenzó a hablar con voz temblorosa. Deseamos discutir los términos. Miller dio un paso adelante. La Tierra está dispuesta a negociar, pero no solo por nosotros. Cualquier nuevo acuerdo debe garantizar la libertad y la igualdad de derechos para todas las especies. ¿Hablarías por otros? El líder del Consejo preguntó con incredulidad. No. Miller respondió firmemente. Hablaríamos con otros. Esa es la diferencia. Nunca entendiste que el liderazgo no se trata de controlar. En ocasiones se trata de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Los miembros del Consejo se miraron entre sí confundidos. El concepto de protección sin control era extraño para ellos. Consideren esto. Miller continuó, los humanos son lo que más temían. Depredadores, pero los depredadores en la naturaleza no solo cazan, mantienen el equilibrio, protegen sus territorios, sus familias, sus ecosistemas completos. Eso es lo que ofrece la Tierra. Protección sin sumisión. Mientras hablaba, los representantes de especies menores se movieron para estar con él. La jerarquía perfecta del Consejo se estaba transformando en algo nuevo. Una alianza de especies libres. Unidas no por el miedo, sino por elección. La era del dominio del Consejo estaba terminando, pero para la humanidad y sus nuevos aliados, algo mejor estaba por comenzar. Un año después de que comenzara la crisis del Consejo, la Gran Cámara se veía muy diferente. El embajador Walker estaba de pie en el centro de la recién rebautizada Cámara de la Alianza Galáctica.
recordando cómo todo comenzó con una simple demanda de sumisión de la Tierra. La ironía que le dijo al coronel Stone, que estaba a su lado con su uniforme formal, intentaron enjaularnos porque pensaron que éramos depredadores peligrosos. Al final, eso es exactamente lo que salvó a todos. La cámara se estaba llenando de representantes de todas las especies. Antiguos maestros del consejo y razas subyugadas que ahora se sentaban como iguales. El miedo que una vez llenó la sala había sido reemplazado por algo nuevo. El presidente Wilson se acercó a la plataforma central. La Tierra había sido elegida para liderar la primera sesión de la nueva alianza. Un hecho que habría parecido imposible hace solo un año. Representantes de la galaxia. Wilson comenzó a hablar por la cámara. Hace un año, la humanidad se enfrentó a una elección: someterse o luchar. Elegimos luchar no solo por nosotros mismos, sino por cada especie que se había visto obligada a someterse al miedo. Los representantes reunidos escucharon atentamente. Entre ellos se sentó el Dr. Roberts, cuya investigación había revelado por primera vez la verdad sobre las especies del Consejo. Junto a él, el comandante Rivera, el héroe de las batallas espaciales sin campamento, se sentó en silencio observando. Hoy firmamos la nueva Carta Galáctica. Wilson continuó, pero primero quiero abordar algo. Sí, los humanos somos depredadores. Sí, tenemos instintos agresivos. No negamos esto. Pero ser una especie depredadora no significa que... El viejo consejo pensó que significaba que hizo un gesto hacia las enormes ventanas que mostraban las estrellas más allá de la naturaleza de la Tierra. Los depredadores no solo matan, ellos mantienen el equilibrio, protegen los territorios, aseguran la supervivencia de ecosistemas enteros. Ese es el papel que la humanidad acepta hoy. La primera ceremonia de firma comenzó. Cada especie, anteriormente poderosa o anteriormente reprimida, firmó como igual. La nueva carta garantizó la independencia al tiempo que establecía acuerdos de defensa mutua. Ninguna especie volvería a enfrentar amenaza sola. Más tarde, en la celebración, Walker observó a varias especies mezclándose libremente. Las naves del Consejo ahora patrullaban junto a las naves humanas. Antiguos enemigos entrenaban juntos, cada uno aprendiendo de las fortalezas del otro. ¿Viste los últimos informes de la patrulla?, preguntó Stone al unirse a él. Los piratas intentaron asaltar una ruta comercial la semana pasada y se encontraron directamente con una patrulla del Consejo Humana Conjunta. Los piratas se rindieron en el momento en que se dieron cuenta de que se enfrentaban tanto a la astucia humana como a la tecnología del Consejo. Walker sonrió y la tripulación del Consejo actuó perfectamente. Están aprendiendo a canalizar su cautela natural en la planificación táctica. Resulta que ser naturalmente cauteloso los convierte en excelentes estrategas. Cuando no están paralizados por el Dr. Miller, se acercó con un grupo de diplomáticos alienígenas más jóvenes. Estos estudiantes están fascinados por la historia humana. Él explicó, particularmente, cómo pasamos de ser tribus competidoras a ser una especie unificada. Creen que podría ayudar a sus mundos a lidiar con desafíos similares. Enseñar en lugar de controlar. Walker asintió. Eso es lo que el viejo consejo nunca entendió. La verdadera fuerza proviene de levantar a los demás, no de hundirlos. El presidente Wilson se unió a ellos después de haber terminado las ceremonias formales. Las galaxias están cambiando. Él observó esta mañana que 3 mundos independientes más solicitaron unirse a la alianza, no por miedo, sino porque quieren ser parte de algo más grande. Walker miró las estrellas nuevamente. En algún lugar allá afuera, la primera flota de exploración conjunta de la humanidad se estaba preparando para el lanzamiento. Tripulada por miembros de todas las especies. Antiguos científicos del Consejo. Trabajando junto a exploradores humanos que combinan su vasto conocimiento con el impulso de la humanidad para descubrir. Pensaron que nuestra naturaleza de depredadores nos hizo peligrosos. Stone comentó que nunca consideraron que también podría convertirnos en los protectores perfectos. Perfecto. Walker levantó una ceja. Bueno, ella sonrió. Perfecto. Suficiente. Somos lo suficientemente agresivos para luchar. Cuando sea necesario, pero lo suficientemente social para construir alianzas, lo suficientemente depredador para enfrentar amenazas, pero lo suficientemente empático para proteger a otros. No es perfecto, pero es exactamente lo que la galaxia necesitaba. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, los líderes humanos vieron que su sueño de exploración espacial pacífica finalmente se convertía en realidad. El viejo consejo había intentado para enjaular a la humanidad. Temiendo en lo que podrían convertirse en cambio, habían liberado la galaxia demostrando que
Ser una especie depredadora no significaba ser un monstruo, a veces significaba ser exactamente el protector que otros necesitaban. Las estrellas los llamaban, y esta vez todas las especies las explorarían juntas como iguales. No por miedo sino por amistad, no a través del control sino por cooperación. La humanidad ha encontrado su lugar en la galaxia, no como los monstruos que el Consejo temía, sino como los guardianes que todos necesitaban.